Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos todos a este intercambio crepuscular y nocturno en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol y comenzando la noche. Esta es la cita diaria de Manuel Fermín acá. Bien, ponga su caridad en buenas manos. Tiempo especial para usted desprenderse de bienes inconmensurables que tienen ustedes y que si le destinaran algo de esos inconmensurables bienes que la dicha, la suerte, el trabajo le ha brindado, usted se desprende de algo y le deja a este patronato y perdón, y a los salesianos que cuidan del hogar Escuela Santo Domingo Sabio. Usted pone su caridad en esas manos y es una obra de firmísima formación cristiana, de fe y de apoyar al prójimo en tiempos de dificultades, como es enfrentar una enfermedad catastrófica como es el cáncer, o jóvenes que son atrapados por la delincuencia y entonces lo que hacen es que van a engrosar todo ese lodazal de la violencia, de la criminalidad en la República Dominicana. Entonces yo creo que son obras que reclaman apoyo económico principalmente y hay que complacerle porque es un dinero o bienes que se utilizan para una obra social muy importante del país. Avenida Independencia, esquina Gregorio Luperón, ahí están los salesianos y el hogar Escuela Santo Domingo Sabio, y el 483 809-443-8010, el teléfono para localizar a los dirigentes del Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. Bien, vamos a iniciar el programa con la parte económica, porque yo creo que es importante, porque esto es un año nuevo que viene, que ojalá no arrastremos las dificultades de este año, que han sido muchas y peligrosas. Pero vamos a seguir. En el transcurso del programa vamos a hacer algunas puntualizaciones. Pero el cacao, vemos aquí, $5.943 la tonelada en Nueva York. Se mantiene los $6.000, que no es mal precio, he dicho otras veces.
pero ojalá suba más, pero $6,000 es buen precio para el cacao, excelente precio. El petróleo, 58,35. Eso fue al día de hoy, que trae el periódico Hoy en su sección económica. El azúcar, 15,17. Subió algo, muy bien. Malo es que baja, pero sube algo ahí, eso muy bien para los productores nacionales. Café, $345 el quintal. Ha bajado alrededor de $70 el quintal de café arábica, del tipo arábico. Y es mucho dinero. Pero probablemente el resultado de esa baja sea que el cultivo va creciendo bien, la producción no pone, diríamos, presión sobre la oferta es buena, la demanda se mantiene. Bien, el clima es muy importante, el clima frío de invierno en Occidente, en la parte norte de Occidente, porque en tiempo de frío se toma más café también, café caliente, mucho café con todo combinado, con todas las combinaciones posibles que se hacen de café, pero es un producto de demanda global, indiscutiblemente. No hay sociedad que escape a saborear el inconfundible encanto del aroma del café arábico y del robusta, desde luego, no hay duda. Muy bien, entonces tenemos el oro, $4,505 la onza de oro. Y eso es mucho dinero, pero muchísimo dinero. La plata bajó a 71,87. Estuvo en $80, bajó $9 la onza. Mucho dinero también. Digo que bajó mucho. El cobre tiene buen precio. El cobre parece que se ha repuntado. Estas industrias tecnológicas consumen muchísimo. Entonces, la compra del dólar en República Dominicana, 62,61. Y la venta, 62,92. Así que esos son los números de la lotería, de la economía de estos commodities tan importantes de consumo a nivel global. Bueno, entonces, hoy cumpleaños el presidente Leonel Fernández Reina. Cumpleaños hoy, 72 años, y nosotros le vamos a expresar nuestro saludo al doctor Leonel Fernández, que cumple 72 años hoy. Fue publicado así. Y nosotros los dominicanos debemos sentirnos orgullosos, pienso yo, pero ese es un criterio muy personal, y ojalá una gran franja de los dominicanos, no solo los que admiran a Leonel Fernández, hasta los que lo adversan, pero tienen que admitir que Leonel Fernández es un hombre de derecho, primero, que es un hombre manso y dulce, que yo lo he dicho muchas veces aquí, un hombre que no tiene púas vengativas contra nadie, que incluso es un hombre que nunca ha abrazado ni la violencia ni la brutalidad del poder, no ha sido no ha cortejado esas situaciones que se presentan en los hombres que no están bien dotados, bien formados. Cuando usted le da ese poder se ponen locos, y lo hemos visto muchísimas veces aquí. Entonces, el presidente Leonel Fernández se ha distinguido como un hombre de Estado, y en el país sus obras están ahí, contribuciones institucionales y contribuciones en la, como diríamos, física. Sus obras están ahí, en su gestión de gobierno. Claro, también hay algunas voces y plumas de alquiler, como hemos dicho, otros que le adversan políticamente y están en su deber. Pero está en el deber de criticarle, no de insultarle,
o de hacerse de un silencio cómplice con aquellos que atizan muchas veces esos leños, como digo yo, esos leños inquisitoriales, muchas veces contra el propio Leonel Fernández. Entonces Leonel Fernández es un político decente, que hay que respetarlo por eso. Y es un hombre que tiene las condiciones del hombre de Estado para hacerle frente a cualquier, diríamos, plan o proyecto de recuperación nacional. Es un líder competente, un hombre que tiene visión de futuro y de progreso. Hay que decir, y ahí están los ejemplos. Huelgan citarlos, sus obras son las que hablan. Por eso hasta institucionalmente lo decimos, porque constitución, hacer o promover una constitución que fue de consulta popular, hay que decir eso también, y democrática y con todo, con amplio respeto de los derechos de los dominicanos que vamos a tener esa garantía de la Constitución de la República. Por tanto, nosotros le extendemos esta felicitación al doctor Leonel Fernández Reina por sus 72 cumpleaños, un hombre que está todavía con todas sus facultades, es una persona que hoy tiene una institución que ha fortalecido la fuerza del pueblo, prácticamente un partido nuevo, el más nuevo. De los partidos grandes es el más nuevo, y yo creo que incluyendo los pequeños, también es el más nuevo. Perdón. Y hoy se ha convertido ese partido, después de participar en 2 elecciones nacionales, ocupa un lugar de preferencia, ocupando la oposición, la representa la fuerza del pueblo. Y aunque hay partidos tan fuertes como el PRM que está en el poder, pero hay encuestas que señalan muchas veces que el PRM está incluso por debajo del partido de Leonel Fernández. Pero esas son cosas fluctuantes, momentáneas, un momento dado. Por ejemplo, hace una semana, hace 15 días, o una semana, usted pasaba una encuesta sobre el gobierno y el PRM con ese caso de Senasa y esos escándalos que ha habido. Y ese partido saca 20, como dicen 30, porque ni los simpatizantes y los militantes muchas se resisten y dicen, no, pero es que no puede ser. Pero uno sabe que esas son cosas pasajeras, van cambiando y hay tiempos bien y tiempos malos en política, y vientos que soplan por allí y se desvían y vuelven, y eso es muy difícil de evaluar hasta que no lleguen los tiempos de elección. Pero bien, doctor Leonel Fernández, disfrute sus años, siga adelante con su proyecto político. El pueblo es consciente de que usted es un hombre de Estado y probablemente, lo he dicho otra vez aquí, probablemente el país termine, después de esta gestión de Luis Abinader, termine en una situación que sea necesario un hombre de experiencia de Estado. Porque lo que va a quedar aquí, con deudas y compromisos que tiene el Estado Nacional, y todo lo que se ha hecho y cambios que se han hecho en las constituciones, bueno, estamos en una sociedad hoy con muchísimos problemas y con muchísimas dependencias, un gobierno que se ha dedicado a repartir dinero que yo llamo bonos. Son bonos de promoción en vez de que sean bonos de producción. Y me explico con esto. Hoy yo pude ver, no sé en cuál de los periódicos, pero vi un cuadro, donde al sector agropecuario, por poner un ejemplo de producción, se le redujo 2.000 millones de pesos del presupuesto, es decir, un 10% le tumbaron. Un sector que lo que necesita es recursos, más recursos para producir, pero no es recursos para regalárselo y todas estas
prácticas dolosas. Hay una señora ahí, en la red, la pusieron en la red, con un paquete, un rollo, como se dice, de tarjetas, señores, de esas tarjetas, de esos bonos de promoción, no de producción, porque esos son bonos de producción, y lo hemos dicho nosotros muchísimas veces aquí, ese voto por adelantado, como se dice. Y el gobierno se ha derrotado dando dinero, que eso es una cosa que prácticamente pone en ridículo a cualquiera. A cualquier partido de oposición que diga, no, nosotros estamos aspirando a llegar al poder, bueno, pues mire, ustedes tienen que enfrentar esto. ¿Y quién resiste a un gobierno repartiendo el dinero, tomando préstamos? Pero, ¿por qué toman los préstamos? Porque tiene una mayoría allí, a mano, como se dice, a mano alzada, tiran todo y eso es préstamo y préstamo. No hay quien objete, ni siquiera objetores de conciencia hay en el Congreso, que digan, señores, vamos a respetar la República. Aunque tengamos esta mayoría y tenemos que utilizarla porque nuestro partido fue el que ganó y el pueblo nos dio esta mayoría. Pero tenemos que guardar algún respeto por esta deuda eterna, porque si no, mañana lo que vamos a dejar es un cadáver. Pero así es que estamos. Se coge dinero prestado para repartirlo. No sé, parece que la imagen no está disponible. Pero yo vi la señora esta que la publicaron en un supermercado con un puño, son un rollo de tarjetas, de esas tarjetitas que dan de 1.500 pesos, de los bonos navideños. Bonos de promoción en vez de ser bonos de producción. Miren la dama, una dama que se ve que está bien, que no es una gente de la periferia abajo, como dicen, del lodo, no. Mire cómo está la dama, mírele el rollo de tarjetas. Y eso, incluso aquí hay supermercados que han prohibido despachar ron a las personas que pagan con tarjeta, o bebidas alcohólicas, mejor dicho. Y también trae crítica, porque esa tarjeta me la dieron para beber, o para yo bebérmelo, para hacer lo que yo quiera. Ustedes se imaginan el relajo que hay con eso en este país. Pero eso es una herencia que va a quedar aquí. El gobierno que desmonte aquello, entonces va a quedar como entrampado, se puede decir, porque usted va a tener, eso no se puede sostener. Eso se puede focalizar como se pensó al principio, focalizar esas ayudas en los hogares más humildes, gente que esté en apuro de pobreza extrema, que los hay, muchísimos hogares, envejecientes, gente que discapacitados, mujeres que están enfermas, que no tienen marido, pero tienen hijos, tienen una carga familiar muy fuerte, hay mucha gente que necesita en los campos, hay muchísima gente que eso están todavía peor, porque están alejados y no tienen voz pública que lo haga sonar el problema de ellos. Si no se acercan a un diario importante de la mañana o de la tarde para exponer o graficar sus problemas, usted no va a conseguir nada. Ahora, con las redes ya es distinto, no hay duda, mucha gente envía imágenes de video, fotos de lo más remoto que puede estar en áreas de internet. Y usted envía esa señal, llega un programa que amenizan y cosas de esos programas diarios, o le llega a la oficina de un periódico, de un medio de esto importante, y entonces le dan publicidad y usted puede resolver un problema. O una comunidad incluso resolver el problema. Pero este modelo político que se ha adoptado en la República Dominicana, yo repito, no sé cómo se va a desmontar eso. Porque los gobiernos le temen entonces a tener que atacar el populismo in extremis, como lo están aprovechando ahora. Porque eso es populismo de la peor ley. Porque la verdad que usted, si se han identificado, se han censado familias
de pobreza, con pobreza extrema en la República Dominicana, se supone que a esa familia que tiene que llegarle ese tipo de ayuda. Pero si usted emite tarjetas y bonos 2 y 3 veces mayor que la gente que está censada como pobre en el país, con pobre extremo o pobre que exige un apoyo, entonces ya usted no está usando eso para mitigar o paliar un problema de pobreza extrema. Usted está usando eso para buscando el voto por adelantado. Leonel Fernández le llama el voto, ¿cómo le llaman? Como el voto atrapado, le llama cautivo, el voto cautivo. Y eso es muy delicado porque yo pienso que una buena democracia tenemos que evitar ya esas desviaciones tan dañinas que son para el fisco y para la convivencia democrática y la participación democrática de los partidos políticos y la misma que no se use el poder en forma tan aberrante, tan aplastante sobre los. Y la verdad que eso incluso eso va a traer muchas críticas al gobierno y el gobierno se va a tener que desbordar en las elecciones del 2028 porque el nivel de deterioro, el nivel de desafección que hay hoy, el gobierno sabrá sortearlo porque le queda mucho tiempo, 3 años, para no tener que llegar al periodo electoral con una situación tan crítica de desafección al gobierno y al partido mismo, más un partido que va a venir con una candidatura débil, porque son candidatos, como yo le llamo, flores de un día. Es gente que abren en la mañana y en la tarde se marchitan, porque no tienen, entonces competir con hombres de este nivel, como el Leonel Fernández, y tal vez uno que salga experimentado del PLD, no sé a quién escogerán allí. Pero el líder más importante de los que pueden participar en el 28 probablemente sea Leonel Fernández, la figura más relevante de todas. Esa es la pura verdad irrefutable que está ahí. Entonces, yo creo que hay prácticas ya que tienen que superarse, porque la verdad que el país no resiste esto, ese dinero a borbotones, eso es una vergüenza ver a esa señora con toda esa tarjeta, pero la han fotografiado también pagando en la caja ahí, ella está esperando en la caja para pagar. Mire, ella está haciendo una fila para pagar, pero mírele el puño. Es atado de tarjeta, porque eso no son cédulas, no es tiempo de elecciones para que le diga que está comprando cédulas. La dama anda con su tarjeta, que son de esa tarjeta Supérate, que se ha convertido en un verdadero mercado persa, como se dice en este país, un verdadero relajo. Eso es lo que hay, y así no podemos llegar a ningún lado, ningún país, a menos Estados Unidos, que use el welfare. Tal vez en Europa hay países también que tienen un excedente de dinero y ese Estado benefactor puede ayudar familias. Yo en España muchas veces, por ejemplo, hasta para promover el nacimiento, promover la natalidad. Mire, le vamos a dar 1.500 euros a las mujeres que se embaracen y tengan un niño. Inmediatamente tengan su niño, tienen un bono de 1.500 euros. Eso lo han hecho en España muchas veces. Otras veces dan dinero extra para cubrir los gastos, porque son hogares que muchas veces no llegan al final de mes, como dicen, con sus raciones. Las pensiones también muchas veces son bajas, la inflación se va comiendo las pensiones, pero allí indexan los salarios. Aquí, mire, le negó el gobierno la indexación salarial. Entonces un gobierno que niegue la indexación salarial a quien trabaje. Más de 800,000 dominicanos hábiles para que sean indexados. Le niegan esa indexación. Entonces, a millones de zánganos le regalan el dinero público, el dinero que recaudan y el que toman prestado y que le niegan a los que trabajan, a los 800,000 empleados del sector público y del sector privado que tienen sus ingresos que no lo indexan.
Entonces son contradicciones que el sistema democrático no va a soportar, no soporta eso. Eso tiene que modificarse y el gobierno que focalice esas ayudas como tiene que ser. Incluso el gobierno de Leonel Fernández, yo no sé, de Danilo creo que lo sostuvo también, que fueron quienes iniciaron esos programas, que no es objetable que le llegue a un recurso a familias que están en verdadero estado de pobreza y más de pobreza extrema. Pero el PNUD de Naciones Unidas, o el Programa Mundial de Alimentos, no recuerdo, una de esas instituciones o de esos organismos participaban incluso en la selección del personal que se iba el que iba a ser remunerado con sus ayudas, qué sé yo. Pero esto no, porque esto es lo que sea. Hay que ver, el director del programa Supérate, miren cómo es que vive, ahí haciendo alarde, de que burlándose. Como yo dije, la burla vestida de humano, enseñando una riqueza de la cual nunca se le ha conocido, ni siquiera por origen o patrimonio familiar. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Bueno, en este país, como aquí siempre ha habido grupos y personas de forma independiente que se han afiliado a esa suerte de santuarios del dinero y el santuario del poder. Se afilian y son los mismos que nosotros acostumbramos a llamar plumas y voces de alquiler. Muy bien. Con el caso de Catalina, que estuvimos viendo ahora, el caso de esta planta muy interesante, el señor Maranzini, Celso Maranzini, quien la administra, señaló que la planta se está pagando y que le está dando, beneficio al Estado. Y está reembolsando su inversión de capital y sus costos y todo. Muy bien. Entonces he oído de esas voces que se plegaron con tiempo a ese santuario del poder y al santuario del dinero en tiempo del PLD gobernando, que era muy, diríamos también muy mano suelta, con muchos comunicadores que eran unos desarrapados, como se acostumbra a decir, gente que andaban aquí en muy mala condición económica y hoy son poderosos. Y son dueños de medios de comunicación y riquezas inconmensurables. ¿Producto de qué? De esa adscripción a esos santuarios. Y como no iban a rezar, sino a cobrar, pues todavía tienen que seguir, como dice, tienen que seguir hablando de ellos. Bueno, han ponderado que esa planta que hizo Danilo Medina ha sido, diríamos, el mayor esfuerzo que se ha hecho por un gobierno, por una producción de energía como la que mantiene la planta de Catalina. Primero, uno sabe que eso fue producto de unos
Cuando usted logra aliar la mala fe y la astucia y el poder y esa cosa, esas plantas fueron diseñadas para que la ejecutara el sector privado, porque hoy la está haciendo el sector privado en Manzanillo. Para eso fue que se hizo eso. Pero por esas ventajas y por asuntos políticos, todo el mundo sabe que esas plantas de Catalina derivaron a que el gobierno hiciera el esfuerzo para que la construyera una empresa privada, pero para el gobierno. ¿A cambio de qué? De que esa empresa ganara esa licitación, entre comillas. Y a cambio, el gobierno de Brasil le iba a facilitar a la reelección dominicana de Danilo Medina un estratega y todas aquellas facilidades de crédito para que le adjudicaran la obra ¿a quién? A Odebrecht. Y todo el mundo sabe cuál era el perfil de Odebrecht. Vino hasta el señor Lula aquí, cabildero profesional, vino a cabildear eso aquí. Pues se cambió la matriz, como dice, de privado se hizo pública. El gobierno asumió. Pero hay que contar con el moquillo también, como dice. En el trayecto se le cayó el plan al gobierno de Danilo Medina de que Brasil, el Banco de Brasil, uno de esos bancos grandes, iba a financiar esa obra. Es decir, el gobierno nada más tenía que dar la decisión, era entregársela a Odebrecht. Que Odebrecht asegurara la construcción de esa obra. Como tal. Pero al haber el problema, explotar el caso de Odebrecht en Brasil, entonces el banco aquel tuvo que frenarse y ya el gobierno dominicano tuvo que asumir todo ese capital que se tuvo que invertir ahí y salir a buscar ese dinero. Yo me imagino todas las andanzas del gobierno de Danilo Medina buscando dinero para terminar la planta, como de hecho la terminaron. Y eso, vamos a decir que fue un esfuerzo bien, porque ya después que está, como dice, después que ya se arrancó, hay que seguir. Muy bien. Ahora, es el caso único, porque estos comunicadores han puesto esto como en un adanismo de que nadie más podía hacer una planta como esa. Pero yo le voy a recordar aquí, porque este es un país que parece que la gente no lee para atrás, no busca para atrás, mejor dicho, que hagan una pequeña excursión por la historia reciente. Aquí hubo un gobierno con más dificultades económicas que todos los gobiernos, que fue el gobierno de Salvador de Blanco, por los problemas que tuvo de pago y la situación del mundo en ese momento, la década perdida, el Fondo Monetario con toda su fuerza, la deuda que le había dejado también el gobierno de Antonio Guzmán a Salvador de Blanco. Y ese gobierno de Salvador de Blanco se vio en apuros muy grandes, apuros económicos, y tener que negociar con el fondo en situaciones tan desventajosas no era fácil. Sin embargo, ese gobierno, hay que decir esa verdad, que yo le he dicho, tengo que decirla, porque aquí a la gente hay que decirle esas verdades. Ese gobierno, y tal vez no, y no por él, no por Salvador de Blanco, que conste, que en paz descanse, pero no por él, sino porque en CDI había un equipo humano de gente comprometida con el desarrollo de la energía eléctrica en este país, pero de forma seria. Léase, el señor Cristóbal Román Sazón, mi amigo Cristóbal, el jefe de ingeniería de esa administración, y Marcelo Jorge era el director administrador general de la CDI. Entonces, esa gente decidieron construir 2 plantas de carbón tan grandes como Catalina, no tan grandes como Catalina, no lo voy a poner ahí porque la de Catalina son 700 y pico de megavatios y estas son más de 200, pero esas 2 Itabo, que conste, la hizo el gobierno de Salvador de Blanco quebrado, con el azúcar $3, vamos a decir la verdad aquí. Y lo grande de todo esto es que el gobernador del Banco Central, que era Bernardo Vega, no le dio un peso, ni de inorgánicos ni de nada. Y esa gente tuvieron que bandeársela, como dicen, de los recursos, de las recaudaciones
de la venta de energía en el país. Vamos a decir en términos más vulgares, cheleando. Terminaron Itabo 2, Itabo 1 e Itabo 2. Y le pagaron a Maquinita, una compañía española que trabajó en esa construcción. Señor, y se hicieron esas dos que están ahí. Ahora yo me pregunto, ¿no se han pagado? ¿Cuánto han devuelto las Itabo? Que son a carbón, las primeras de carbón que se instalaron aquí. Fueron las dos Itabo. ¿Se pagaron o no se han pagado las Itabo? Y ya el gobierno al final, la planta ya explotada, porque uno sabe cómo ha sido el manejo aquí, la capitalizó, creo que AES, una de esas compañías, formaron la compañía Itabo de la capitalización del programa y esa gente le invirtieron 70, 80 millones de dólares a las dos plantas para hacerla efectiva y hoy están trabajando ahí. ¿Cuántos años tienen después de la capitalización? Tienen las dos Itabo trabajando. La capitalización fue en el 97, tienen alrededor de 30, 28 años. Tienen las dos Itabo trabajando ahí, óigase bien, más todo el trabajo que hizo antes. Y yo soy la única persona que aún nunca simpaticé con ese gobierno de Salvador de Blanco. Yo creo que soy la única persona que habla de eso, soy yo, valga mi modestia. Valga la inmodestia, y no es porque sea danista, pero valga la inmodestia. Porque yo no oigo ni siquiera a la gente del PRD, ni siquiera a los Jorge Blanquistas. No he oído una gente de esa defendiendo ese gobierno en esa área, por lo menos la área eléctrica, energética, que trabajaron y trabajaron bien y serio, sin robo. Porque Marcelo Hoy y Cristóbal Román Sazones, nadie podía ser más serio que ellos. Y ahí están. La planta Mitsubishi de San Pedro de Macorís la compraron ellos y sigue trabajando ahí. Esa planta tiene 40 años que se compró en el gobierno de Salvador de Blanco y está operando en San Pedro de Macorís la Mitsubishi. Y en Barahona hay otra, en la sucroquímica, no sé cómo que le llaman, una planta carbón también. Y esa planta se instaló en tiempo de ellos. Y esa gente, bueno, Marcelo murió, que en paz descanse, pero Cristóbal Román está vivo ahí. Mi amigo Cristóbal Román, que le aprovecho para enviarle un saludo. Y esa gente no han hablado de Itabo 1 y Itabo 2, que son dos tremendas plantas de más de 200 megavatios. Y tienen ahí, señores, esa planta tiene 43 o 44 años operando, óigase bien. Y nadie sale a hablar de adanismo, ni a decir, mire, nosotros fuimos los primeros que instalamos esta planta de carbón en el país. Es decir, fíjense en el país donde estamos viviendo, cómo es que se habla y se exalta y se vanaglorian y muchísimos viven diciendo y hablando y diciendo, primero, insultando a otros y vanagloriando a otros, como se dice, en todo ese esfuerzo mediático y de rogatorio, yo digo, ante estos altares del poder, estos santuarios del poder y del dinero, porque se han hecho ricos. Yo creo que a veces uno tiene como que ponerle estos sentimientos, un poco de dureza, para uno explicar estas cosas de este país, que uno que ha visto tantas cosas aquí, tiene uno que sentirse hasta dolorido, como dicen, porque ve uno amigos y gente que le ha servido a este país, que trabajaron con honestidad y nadie lo menciona. Cualquier mala, peor representación del tigrismo en este país se inventa el nombre de una calle para ponérselo a uno de sus complacientes amigos o qué sé yo, en forma complaciente. Tal vez un proseneta, quién sabe. Y así es que no hemos manejado en este país, lamentablemente. Pero de las Catalinas se dice las bondades que deja, sí es verdad, porque son plantas que trabajan y están muy bien y están bien administradas. Pero en Manzanillo la familia Santana Bonetti y los Vicini y esa gente que ellos están construyendo su planta allí. ¿Cuál es el problema? Ah, pero se quiere saltar
a la gloria, a la visión de Estado, de que por eso tenemos a Catalina. Bien, la Catalina fue por eso que dijimos nosotros, por todos esos amarres que había ahí antes. No es porque el Estado es más eficiente que el sector privado, no es verdad, pues todo el mundo sabe eso. Y si Catalina hoy está operando con eficiencia es porque está manejada típico sector privado. Porque Celso Maranzini lo que es un empresario privado, exitoso, y ahí usted puede hablar de lo que quiera, pero nadie puede señalarle a Celso Maranzini que es un hombre corrupto. Y entonces, esas son las diferencias que hay que ponerla y precisarla. Bueno, la violencia sigue en el país y los policías le van a buscar un problema, dijimos nosotros aquí hace un tiempo. La policía le va a buscar un problema a este gobierno, que ya de por sí es un gobierno que tiene problemas con la población, porque lo está arrinconando. La música, los festejos, que el colmado, las bocinas. Sin embargo, el ruido, que indudablemente un ruido de música alta es dañino, pero el ruido de las motocicletas, de los mufflers, de los tubos de escape de motocicletas y de vehículos de alta cilindrada o de baja cilindrada, pero escandalosísimo, parece que eso no es ruido. Nosotros nos hemos pronunciado aquí yo no sé cuántas veces sobre eso, pero por lo menos vi que ya el Listín Diario, a él se le hacen caso. El Listín está llamando la atención sobre eso, porque, señor, un camión que toque la bocina como la tocan estos camioneros sin vergüenza, pero no hay una autoridad que le llama la atención. Frente a un hospital. Ahí en Hospitén, yo no sé cómo los médicos y los pacientes no se tiran de las camas o salen por la ventana volando. Porque nadie le pone freno a ese desorden. Pero usted oye la autoridad hablando del control del ruido y de la violencia, y más violencia. Fíjense toda la violencia que ha habido, pero además los accidentes de tránsito es violencia también. Porque una persona que vaya borracho en un vehículo y se estrelle contra otro y le haga daño a familias que van en ese vehículo, eso es una violencia también, producto de que del desenfreno y del irrespeto y de la falta de autoridad. Así de sencillo. Entonces la policía sigue matando jóvenes y la gente se está enervando y le van a buscar un bendito problema al gobierno. Que lo sepa el presidente de la República, que le ponga freno a esa policía. Y yo no sé, también el mismo jefe de la policía, el propio gobierno violando la ley con el jefe de la policía. Pues ya tiene su periodo vencido. Pero es amigo de sentida e íntima amistad, parece, del poder, del santuario, del poder. Y no hay quien quita al jefe de la policía. Pero tal vez el presidente va a modificar la ley que maneja la policía, y como hizo con INAPA, es decir, el imperante de turno se da el lujo de cambiar una ley para autosatisfacerse de que va a nombrar a un amigo en el cargo que él quiera, aunque la ley diga que no califica. Ah, no, yo modifico la ley. Bien. ¿Se va a modificar la ley de la policía también? No lo sabemos. Pero puede pasar porque tenemos un presidente que hace lo que quiera, porque tiene el poder omnímodo ahí de las cámaras que le modifican y le hacen el traje que él quiera. Como se dice, son verdaderos sastres. Es una sastrería lo que hay en el Congreso. No una rastrería, para que después no se me confunda. Una sastrería. Pero no estoy lejos tampoco de ese calificativo. Vamos a una breve pausa y regresamos. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos.
Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Bien, el doctor Marino Vinicio Castillo, saben ustedes que todos los miércoles publica su blog La Pregunta. El doctor Castillo, que es de firmísima convicción de que hay que ser responsable. Todo sea 24 de diciembre, ahí se escribe ese blog La Pregunta. Entonces el doctor Castillo ha hecho un trabajo que es interesantísimo. Ambos se acongojaron, tanto el juez como el fiscal. Señores, ese es un trabajo que ha hecho Marino Vinicio Castillo. Bueno, es de un juicio que él trata ahí. Un juicio que es de su experiencia, esa trayectoria judicial del doctor Castillo. Y él publicó ese artículo en el año 1978, le explica ahí en el periódico El Caribe. Don Germán Emilio Ornes fue la persona que lo recibió al doctor Castillo ahí. Y el doctor Castillo hace esa reflexión en la fecha, y ese artículo que él publicara ya en el año 1978, Madre, Viuda y Mártir, Doña Concepción. Y la verdad que esa vida jurídica o judicial, no sé cómo llamarle, del doctor Castillo, señores, sus querellas, sus demandas, sus defensas, sus pruebas, la recolección, bueno, oír a los clientes, a los defendidos o a los acusadores, porque todo no es solamente de un lado, pero todas esas vivencias de Marino Vinicio Castillo, señores. Hay que leer eso. Ese artículo donde él dice que en pleno juicio, señores, el fiscal y el juez lloraron al oír el testimonio de la dama, la señora Doña Concepción, porque fue un hecho gravísimo que pasó en su familia. Y el doctor Castillo tuvo que llevar la defensa de ese caso. Dramático, de verdad, pero es un trabajo muy serio, un trabajo de reflexión también del doctor Marino Vinicio Castillo, porque aunque es un trabajo, vamos a decir, de publicar una vivencia, una anécdota allí del tribunal, pero deja muchas, le deja preguntas a uno, inquietudes también, porque la verdad que esas cosas, uno tiene que, el derecho no es fácil, esas cosas justificar y defender y ver en qué momento el hombre se comete un error o si ese error, bueno, la verdad que los abogados son tremendos también, y él más que ha tenido una vida judicial, más de ese tipo de derecho, el derecho de criminal, no sé cómo le llaman ellos, los abogados son expertos. Pero hay que leer al doctor Marino Vinicio Castillo. Esos trabajos son verdaderas joyas de la jurisprudencia o de la judicatura dominicana. Y él las escribe, las comparte, cosa que es muy, muy bien. Bueno, señores, la situación Venezuela, la verdad que la historia a la callada se venga. Ahora dice el señor jefe de la Fuerza Armada que Venezuela es un caso global. Eso sería un cambio del nuevo orden mundial si en Venezuela se hiciera el trabajo de Trump, de salir de Maduro. Pero da risa,
Porque uno oye a Rusia diciendo que hay que respetar el derecho a la soberanía de los países. Es decir, que Estados Unidos está violando esa soberanía de Venezuela si interviniera allí. Y él violando, y él interviniendo en Ucrania, porque que son unos cínicos. Son especialistas del cinismo. O la esencia mejor destilada del cinismo. Son esta gente. Pero vi unas declaraciones del señor Grossi, un argentino que es el director de la Organización Internacional de la Energía Atómica. Él parece que va a aspirar, o Argentina lo presentará como candidato al cargo de secretario general de Naciones Unidas, pero él dice que Naciones Unidas está perdiendo efectividad, porque es verdad, es un órgano que yo he dicho aquí, cuando eso se creó, o se intentaba crear, Theodore Roosevelt siempre dijo, bueno, si es pensando que vamos a resolver muchísimos problemas con esto, yo no estoy de acuerdo con él, porque yo sé que esto es perder el tiempo. Esto no va a servir más que para seguir hablando. Eso fue lo que quiso más o menos decir él. No tengo sí la opinión. Pero eso fue Roosevelt en 1901, por allá. Cuando él fue presidente hasta el 1909. Y era la Liga de Naciones. Pero Naciones Unidas ha perdido, y es verdad, porque en ese caso, por ejemplo, de Ucrania, no se atreve a llamarle la atención a Rusia, que es un miembro del Consejo de Seguridad. Entonces es una situación sumamente... Ahora mismo con el caso de Venezuela no puede ni hablar. Estados Unidos nunca ha salido a perseguir monstruos. Esa es la verdad, y ha salido de monstruos, pero vi a otros. Y aún con la situación de geopolítica y de guerra fría que hubo, pero no salieron a perseguir monstruos, hasta que vino toda la situación, por ejemplo, de Irak, aquella situación que se presentó con las Torres Gemelas, entraron a Afganistán buscando a Al Qaeda, y hoy todavía se sigue bombardeando a Al Qaeda. Ahí está Trump bombardeando a Boko Haram, que son unos radicales musulmanes negros del África Occidental y tienen en zozobra a todo el mundo, y matando cristianos como si fueran roedores. Entonces hay que ponerle coto a eso. ¿Quién lo pone? Los países que tienen poder para imponer el orden. Estados Unidos lo tiene. Y tiene la fuerza moral para hacerlo. Porque también el gobierno de Bill Clinton intervino en Sudán y bombardeó allí un laboratorio que era de Al Qaeda. Es decir, Estados Unidos no está violando ninguna soberanía. Incluso los nigerianos mismos dijeron, no, ellos no nos están violando la soberanía, porque eso es muy bien, muy útil. Oiga cómo es que está en el mundo. Entonces, Donald Trump, quiere tal vez ser recordado como conciliador, pero anda a las guerras que están y se están fomentando más guerras. La verdad es que el mundo no está bien organizado en este tiempo. Anda la dirección, anda todo el mundo como por su cuenta. Falta un órgano que sea más responsable, que ponga mejor el orden del mundo, ponerlo, porque ya las cosas se están desviando. China está casi interviniendo Taiwán, hay que ver qué reacción va a tener Estados Unidos, pero con Donald Trump, que ha debilitado a Estados Unidos, digo yo, no es verdad que ya el mundo va a ser el mismo, porque Estados Unidos era la estrella polar de Occidente, pero ha ido perdiendo, como se dice, ha perdido energía, brillantez, y Estados Unidos hoy va achicándose. Incluso vi que 30 embajadores va a retirar el gobierno de Trump del mundo. Vengan, 30 para... Es decir, Estados Unidos, yo no sé qué camino es que va a tomar, pero la verdad que eso no anda bien. No anda bien Estados Unidos, aunque esté dando un buen ejemplo ahí en Nigeria, pero no sabemos lo que va a pasar en Venezuela, no se sabe lo que va a pasar en Taiwán. Ucrania prácticamente lo que se busca es la rendición de Ucrania, que tendrá que acordarse de la fábula de Sopo, el lobo y los corderos. Las ovejas le creyeron al lobo.
En la fábula de Sopo le creyeron al lobo y le dijo, no despacha los perros pastores, que no hay problema. ¿Y qué pasó? Cuando se fueron los perros pastores, los lobos se comieron las ovejas. Eso le pasó a Ucrania. No, no, entrega tus armas, que Rusia no te va a atacar porque te va a defender Estados Unidos y Europa. Miren a ver si la defensa hubo. Por eso es que está hoy Zelensky y Ucrania están renuentes a firmar cualquier paz. Ese tipo de paz promovida por Putin y Donald Trump. Explíquenme usted. Señores, gracias por su atención. Nos vemos el lunes en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.